Entonces, te quiero preguntar algo. ¿Eres de las personas que piensan y toman decisiones por sí mismas? ¿O te gusta que te digan qué hacer? ¿Te gusta que alguien más piense por ti y te diga qué hacer? Según la respuesta, puedo decir mucho de esa persona. La persona que piensa tiene un objetivo claro. Y la persona que no piensa le dieron un objetivo que ni siquiera sabe si él lo quiere cumplir. La persona que piensa va a llegar a la cima y la persona que no piensa ni siquiera sabe dónde está la cima. La persona que piensa está viva, la persona que no piensa está muerta. La persona que piensa sabe que su vida depende de ella y la otra persona ni siquiera sabe por qué tiene esa vida. La persona que piensa vivirá una vida mejor y la persona que no piensa vivirá una vida mediocre y sin sentido. La persona que piensa La persona que piensa y toma sus propias decisiones hace las cosas hoy. Y la persona que no piensa ni siquiera hace algo. Las personas que sí piensan trabajan duro por lo que quieren. Y las personas que no piensan están esperando a que se lo regalen. Entonces, dime si piensas o no piensas y te diré quién eres. Simple. Simple, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos y tomamos nuestras propias decisiones y sacamos nuestras propias conclusiones, tenemos el control de lo que hacemos hoy. Y lo que hacemos hoy es lo que vamos a hacer mañana. O sea, yo soy la persona que soy ahora por las cosas que hice en el pasado. Por las cosas que hice ayer, por las cosas que hice la semana pasada. Entonces, eso es resultado de pensar por mí mismo y tomar mis propias decisiones. Pero ¿qué pasa con la gente que no piensa? Que no ha pensado, que ha ido sin sentido, sin rumbo, que le dieron un rumbo y que todavía sigue en ese rumbo pero no sabe si lo quiere o no. Esa persona es el resultado de no pensar. En su pasado no ha pensado y el resultado que tiene ahora. El resultado de no pensar, de no tener algo claro, es la vida que estás viviendo ahora. Al igual que las personas que sí saben lo que quieren, que sí piensan y toman sus propias decisiones, tienen ese resultado. Pero ¿qué pasa con las personas que no saben lo que quieren, que no piensan? ¿Qué, qué es lo que pasa dentro de ellos? Y la cosa es que no es culpa de ellos. La cosa es culpa, el, los que realmente tienen la culpa son las personas que le dieron esa meta. Porque en algún momento, si él no está pensando, alguien tuvo que pensar por él. Porque el tiempo sigue avanzando, la vida sigue corriendo y tú sigues viviendo. Entonces, si tú no estás ocupando tu cerebro para pensar, alguien más tuvo que hacerlo y darte un pensamiento. Y adivinen quiénes son los primeros
los más cercanos a darte ese pensamiento. Tus padres. Exacto. Tus padres, la escuela, los profesores, si vas a la iglesia, los profes de religión. Esas personas pusieron pensamientos de ellos en ti. Por eso tú no estás pensando por ti mismo. Gracias a Dios, mi papá, yo me crié con mi papá y mi papá trabajaba. Así que, por así decirlo, mi papá no pudo implantar sus pensamientos en mí. Entonces, en cierta parte, desde chico que vengo pensando por mí mismo. En la escuela era porfiado, así que me decían cosas y yo no las hacía. Así que también ahí, pensando por mí mismo, siempre algo que las personas que piensan eh, tienen en común es preguntarse el porqué de cualquier cosa. Entonces, yo antes de entrar a la escuela era muy curioso, siempre me andaba preguntando el porqué. Desde chico ya, es que mi papá siempre estuvo trabajando, porque obviamente es el sustento de la familia. Entonces, yo ya de chico andaba pensando por mí mismo, andaba preguntándome el porqué de las cosas. Y todo, ¿por qué? 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 ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna me sigue? No sé, pues, weón, todas las cosas, todo el por qué. Y eso es lo que yo creo que me hizo tener mi propia mente, ocupar mi propia mente. Pero yo veo las situaciones de los otros niños donde sí tuvieron, por ejemplo, el papá trabajaba y la mamá estaba ahí con él. Entonces, ¿en qué momento te empezás a preguntar el por qué? Si las mamás son tan serviciales que hacen todo por ti, no te dan tiempo de cuestionarte nada. Por ejemplo, un ejemplo básico cuando eres niño, no te sabes limpiar el poto. Tu mamá te limpia el poto, no te da, no te da la chance a aprender o a descubrir cómo limpiarte el poto. Simplemente llega y te lo limpia. Ya cuando vais creciendo ya obviamente te dais cuenta y aprendí. Pero de eso se trata, de que cuando somos cuando somos niños, alguien está ahí para pensar por nosotros. ¿Cachai? Yo, primero, mi papá trabajaba en la niñez. ¿Y quién me criaba? Me criaba mi abuelita. Pero mi abuelita se limitaba netamente a los modales y a los modales y al respeto. A los modales y al respeto. Y todo lo otro era pensamiento propio. Yo buscando con qué jugar, buscando, siendo creativo, ocupando mi mente. Y cuando cumplí 8 años, mi abuelita murió. Entonces, ahí ya era solamente yo. Era yo y mi mente, cuestionándome todo, aprendiendo, queriendo aprender. Porque uno se pregunta el porqué de las cosas porque quiere saber cómo funcionan ciertas cosas.
Si tú eres de las personas que te dicen esto funciona así y era, y tú no indagas por qué funciona así o por básicamente preguntarte el porqué de cualquier cosa. Si tú quieres pasar de no ocupar tu cerebro a ocuparlo, tienes que empezar a preguntarte el porqué de todo. Y el más importante, ¿por qué mierda estáis vivos? Creo que todos debemos pasar por eso. ¿Por qué estás vivo? Después de preguntarte todos los porqués, de por qué el, por qué el cielo es azul, por qué cualquier cosa. Después de todo eso, anda, siéntate y pregúntate, ¿por qué estoy vivo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué vine a este mundo? Creo que todos debemos pasar por eso, que es la famosa crisis existencial que le decimos. Y la respuesta a eso va a ser el cambio entre no ocupar tu cerebro y empezar a ocuparlo de verdad. ¿Por qué? Porque si no sabes por qué estás vivo, es porque estás viviendo sin pensar. Pero si sabes por qué estás vivo, ya pasaste al nivel de pensar. Y tu vida va a empezar a mejorar. Pero si sigues sin saber esa respuesta de por qué estás vivo, vas a vivir la vida mediocre y la vida sin sentido. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.